Vamos a arrancar de vuelta, ya que esto pasa para todos los otros chicos que no pueden entrar a la sesión y va a quedar grabada. Bien, todo esto está en vivo. Como le decía, acá este es el campus de la Tecnicatura Universitaria de Programación. Estas son sesiones asincrónicas, no son obligatorias. Este, ¿Qué puedo decirles? Principalmente arrancamos con que... ¿dónde está? Acá. Esto no me va a servir. Se me está trabando todo. ¿Por qué me sale acá que alguien quiere entrar? Bien, está y los mensajes también. Se me está complicando esto un poco. Pero, ahora sí, perdonen chicos. Bien, empezando de vuelta, disculpen. Inconvenientes de la aplicación en sí, tratando de ordenar y que van ingresando. Bien, como les decía, yo voy a ser el tutor. En principio soy programador, me gradué hace poco, voy a decirle tengo 35 años, soy oriundo de la ciudad de Mendoza, aunque hace poco me vine a ir a Buenos Aires. Y bien, este semestre lo voy a estar acompañándolos a todos como el tutor de la comisión 2 y 13 de la materia de organización empresarial. Nos vamos a encontrar en estos espacios sincrónicos que de por sí está claro por todos lados que no son obligatorios. Yo voy a estar todos los días viernes de 19 a 20 horas. Eh, lo importante es que estos encuentros quedarán grabados en el campus para que los repasen cuando quieran también. Mi objetivo acá es guiarlos, responder las dudas y ayudarlos a que puedan avanzar con la materia de la mejor manera posible. Y nada, a partir de ahora todos van a ser, ya son, o sea, rindieron el examen, entraron y ahora ya son estudiantes de la universidad, de prácticamente la Tecnicatura Universitaria de Programación a distancia. Así que es una sigla, bueno, como le dije, que se van a tener que acostumbrar porque aparece por todos lados, lo que es la TUPAD. Bueno, volvemos a hablar un poco de cómo nos organizamos para la materia. En este caso, la organización está con la coordinadora Gabriela Martínez, tres profesores, que es Carolina Bruno, Mario López y Andrea Ramos, y después los 12 tutores, como yo, que van a acompañarlo en sí. En mi caso, yo soy el tutor de la comisión 2 y 13, lo que quiere decir que yo voy a estar acompañando a los alumnos, eso, yo les voy a corregir los exámenes, pero eso no quiere decir que tienen que estar todos en mi sesión y tienen una obligación por entrar los viernes de 19 a 20 para estar conmigo, sino que pueden entrar a las clases, o llamemos sesiones, de los profesores que quieran, el día que puedan, en el horario que puedan, no tienen obligación de eso. Toda la teoría en sí está en el campus para verlos, digamos, asincrónicamente, se le llama, y de esa forma pueden verlos. No sé si estuvieron viendo por el campus, alguno, en lo posible voy a pedirle que me larguen el feedback por micrófono, así puedo ver si continúo o no. Si entraron al campus o no, vieron lo que es la materia, yo le voy a hacer una guía rapidita por el lado del campus. Acá, todos tienen esto. Arrancamos por lo que es el área personal. En el área personal les van a salir todo lo que sean las líneas de tiempo de las actividades que van a ver. En este caso todavía no hay nada. Tienen vencimientos algunas, más que nada las autoevaluaciones y demás. Pero antes de arrancar con nuestro campus, yo quería invitarlos a lo que es hacerlos pasar principalmente por el lado de lo que es transparente virtual. Si nadie entró, les voy a aclarar la importancia de esto mismo. Acá todos los alumnos, como es virtual, todos pertenecen a la UTN, pero están divididos según regional. Siempre se trató de buscar que la regional sea acorde o cercano a la ubicación de cada uno, de donde viven. Por el hecho de que en este momento hay 2020 alumnos, de los cuales si todos fueran de Buenos Aires, imaginen que la Universidad de Buenos Aires estaría
con todos los papeles amontonados, tratando de ver, hacer el registro y demás de cada uno, toda la documentación y eso. Entonces se trata de buscar el más cercano, si no, a algunos les va a pasar que son de la regional de La Plata, otros van a ser de otro tipo de regionales y así. Se trata de buscar la más cercana, ya que lo que hicieron fue dividir esos 2020 alumnos en todas las regionales que hay. Tenemos 17 regionales de la UTN. Lo importante de este campus siempre van a estar los avisos importantes por este lado, que de por sí se trata de eso, son avisos generales. En este caso están los de la beca estratégica de Manuel Belgrano, acá plazo según la estación, demás, etc. Pero por otro lado, lo importante ahora ustedes que son en los que están comenzando está la parte del alumno por regional, que es donde van a tener que buscarse en esa planilla para saber en qué regional se encuentran. En este caso tenemos 17, como les decía, San Nicolás, Avellaneda, La Plata, Mar del Plata, etc. Son todas estas. Pero lo principal que en este documento, no, el de 26, se van a encontrar y van a tener que ver de qué son, de qué parte son para poder tener todo lo que es el contacto por la regional. Es a dónde se van a tener que dirigir ustedes, porque por más que son de la UTN, son alumnos de esa regional donde van a tener los administrativos y demás para hablar con ustedes. En el parte de la universidad, se ha delegado en, si alguno cursó en la universidad, siempre está lo que es de Delía o en el colegio eran las preceptores, que son con quienes ustedes se comunican de la institución en sí. En este caso, tenemos lo que se llaman tutores nexo. Eh, entonces, todo lo que es trámite administrativo y todo lo que sea cualquier duda, si hay algo que no le están dando y demás, o no pueden ver, o cualquier inconveniente que tengan, más todo lo que es el papeleo y de mandar todos los que son el tema del analítico, bueno, todo lo que tienen que terminar de presentar para el tema de la inscripción después de haber entrado, lo hacen con el tutor Nexo. Cuando ustedes ya tienen por regional, acá hay unos videos donde le explican todo el tema de lo que es para la entrega de los últimos documentos que tienen que mandar, la documentación que tienen que presentar para el cursado en sí. Pero, por otro lado, tienen lo que es el tutor Neso, que como les decía, es el bedel o el preceptor, digamos, de lo que sería el que está a cargo de todo lo suyo en parte administrativo. Entonces, sabiendo cuál es la regional, van a tener que entrar de este lado y buscar el tutor que es, por ejemplo, acá en la regional de General Pacheco, es Felipe Leandro Sommer, y está el correo para comunicarse con él. Y así ellos van a entender todo lo que sea administrativo. Eso no se maneja desde el campus. O sea, lo que sea del aula, lo manejamos del aula nosotros. Y lo que es administrativo, se comunican todo por ese lado. Todo lo que son trámites administrativos, ahí hay videos, todo como para guiarse. Acá está lo que es el calendario académico. Y en sí es eso en lo que sería transparente y virtual. Es algo importante, ya que eso saca todas las dudas. Cualquier duda, vayan por aquel lado. Ahora, lo inherente a la materia. Este, acá, vamos a ver la materia en sí. Como les decía a los chicos, el campo está organizado por pestañas donde tenemos todas las unidades. Ustedes no van a tener lo mismo que yo, porque ya que yo estoy como tutor, como profesor de este lado, y yo puedo ver todas las demás unidades. Las unidades, cada una de las unidades se van a ir activando según las semanas. Acá en la introducción general va a arrancar con esta, no van a poder ver nada hasta que arranquen con la primera actividad. Acá tienen cómo se arma el tema de la introducción, que vamos a ver y demás, lo pueden ver de este lado. Después acá van a tener avisos generales y acá aviso de la comisión, donde yo voy a estar dando avisos de ciertas cosas, si un día yo no me puedo conectar o ha habido un problema, o de que si no estamos acercando a los parciales y demás, ahí van a ver más que nada los comunicados de mi parte o de la parte de los otros tutores, ya que se trata de la comisión. Si algunos son de mi comisión, perfecto, los que no son de mi comisión, no hay ningún problema, se pueden comunicar conmigo a partir de este lugar. Hay unos chats, es como un mensajero privado, donde ahí me pueden buscar, salgo así. Ah, uy, trabé esto. Pasa que justo que comparto la pantalla sale ahorita. En fin, me pueden encontrar por ese lado. Este, ¿y por qué hace 40 minutos? Bien, esto se trabó. Y yo salgo así como Alejandro Lencinas, tienen que comer, me mandan un mensaje, cualquier cosa. Del lado de la organización empresarial tenemos todo esto, el campus en sí. Como les decía, acá hay un video que tienen que ver para arrancar con el tema de la materia, además, y
el programa y lo importante acá es la metodología de trabajo. El aula está configurado por temas, por semana, cada semana se van a, bueno, hay secciones, como les decía acá, según la unidad, arrancamos en la unidad, van a haber secciones para ver, de las cuales siempre se van a dividir principalmente, donde tenemos todo lo que es la introducción, luego tenemos las actividades, de las actividades hay una autoevaluación final para cerrar lo que es la unidad, y esas son actividades que hay que irlas pasando, cada una va desbloqueando la otra. En este caso hay que ir pasándolas con el 60%. Cada una unidad tiene un cierre, que es lo de la autoevaluación, la cual van a tener que aprobarla con el 60% para poder rendir los parciales. ¿Sí? Acá hay primer parcial, segundo parcial y después hay un trabajo integrador. No sé si alguien, alguien no sabe qué es lo que son los parciales y los trabajos y demás. Mayormente pasa con los chicos que nunca cursaron en una universidad. En sí, nadie me responde. Me están dejando solo. El tema es así, en las materias de acá en la universidad siempre hay a mitad del semestre, hay un examen donde mide el nivel de lo que si estaba comprendido todo lo que hubo desde el principio de clase hasta ese momento. En este caso serían las 3 primeras unidades. Y después hay otro examen que se hace con las últimas unidades. Esos dos exámenes tienen que aprobarlo con el 60% para habilitarlos a lo que es el examen final. El final es como rendir un examen final, el famoso global que tenían en el colegio. Entonces es la misma metodología de tener el primer integrador, también el segundo, y después tienen un global que representa todo lo que saben de toda la unidad en sí. Ese examen final mayormente le llaman en lo que es la carrera, lo que es la promoción, que quiere decir ustedes rindiendo el primer autoevaluación, luego el primer parcial tienen que rendirlo con 60, esos parciales tienen recuperatorio. Luego tienen el segundo parcial que se rinde y tiene recuperatorio. En la parte de evaluaciones, acá les va a salir las fechas de esas evaluaciones. Son siempre un día sábado, suelen ser en la mañana, pueden rendir un grupo, en la tarde rinde otro grupo, eso siempre va a depender del horario que tengan disponible. El primer parcial es el sábado 25 del 4, tenemos 2 meses prácticamente para cursarlo, casi. Y ves cómo tienen el recuperatorio el otro sábado. El segundo parcial, el 30 del 5, y así como ven, vamos a ir teniendo 2, 3 semanas y 4 semanas, ya estamos teniendo el primer parcial, el otro parcial, así que hay que ir bien secuenciado con el tema de lo que es las materias, las unidades que se van a ir desbloqueando. De acá. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, yo tengo una duda, Sí, disculpe. sí, ¿no? Antes Sí. en la transparencia virtual decían los exámenes finales, pero No. decía como sexto llamado, no sé Sí, bien a qué eso se es refiere. porque en transparente virtual es para toda la carrera en sí. Entonces es como que son comunicados para los de primer año, los de segundo año, entonces ahí van a aparecer los exámenes finales, que en una fecha se rinden esos exámenes finales, aquellos que no lo rindieron en el semestre anterior y así van pasando. Entonces son esa fecha para inscripción y demás. Por eso en el transparente virtual ustedes van a ver lo que sería institucional, no de la materia en sí. ¿Sí? Ah, ok, y eso, los exámenes finales más adelante nos van a avisar particular ahí en la materia. Sí. No, en realidad siempre las mesas de exámenes son para todos en la misma fecha en sí. Solamente que ahí cuando publican y dicen de tal fecha a tal fecha, como que son 2 semanas o 3 semanas donde se ponen todos los días una fecha diferente y eso se van a pasar. Entonces mayormente se van a acomodar los horarios de los finales. Pero ¿qué pasa? Esto es la parte importante que quería comentarles. En la modalidad esta virtual, nosotros lo que tenemos es que tenés el primer parcial, el segundo parcial, pero después tenemos una instancia que es para poder promocionar lo que es final. ¿Qué lo que es promocionar? Es saltarte el rendir ese examen final mediante lo que es un trabajo integrador. Ustedes aprobando el trabajo integrador no van a final directamente.
entonces no se tienen que preocupar. La idea es siempre mantener, tanto en esta materia como en todas las otras, mantener la secuencia de ir llevando todos los apuntes al día, ir llevando todo para ir rindiendo los parciales. Si vos rendís el primer parcial con 60%, el segundo parcial con el 60%, quedas habilitado para poder hacer la entrega de lo que es el integrador. El integrador es un trabajo que mayormente se va, no sé cómo lo van a hacer en este momento, pero en los otros semestres lo hacían grupal, que encima de eso era mucho más beneficioso, ya que se comunican entre ustedes y trabajan en grupos para tener ese examen. En ese examen se hace, no es un examen en realidad, es un trabajo donde ustedes tienen que poner, hay una actividad en sí para hacer y la hacen en grupo y con eso no tienen que estar estudiando y rindiendo lo que sería un final. Así que creo que sería el objetivo de la mayoría para poder saltarnos eso y no tener que estar estudiando tanto todo lo que sería la materia entera. ¿Hasta acá alguna duda? De mi parte no, profe. No, ¿Cómo? profe, clarito. Perfecto. Acá estoy viendo los mensajes porque esa es la parte más complicada. La mayoría, si tienen un micrófono, tiran un feedback, si no me dejan tan solo. No me dejen solo. ¿Alguna hora de Mendoza acá, por casualidad? Yo me arriesgué y me vine a buscar trabajo para este lado a probar suerte. Bueno, los avisos importantes. Córdoba, genial. Uy, Córdoba. Bueno, me habrá visto por ahí tiro el acento porque mi familia es de Córdoba y se me arrastra el acento. Bien, me dicen acá. Bien, vaya Facu. Bien. Bueno, el curso quedó claro. Bueno, la parte, vuelvo de vuelta acá. La parte, el detalle más importante es, bueno, igual puede que no la conozcan, pero siempre van a tener acá por la unidad, por ejemplo, en la primera unidad tenemos, van a ver por este lado, que siempre va a decir, arranca con qué es lo que van a ver, empezamos a trabajar, tenés duda, además, esto es una introducción, y siempre van a tener por otro lado las actividades. De las actividades van a tener un grupo de apuntes, estos son 2 apuntes que descargan, leen, el podcast, el video y después practicarlo a lo aprendido. Chicos, esto lo pueden hacer todas las veces que quieran. Lo importante, que es lo que siempre yo le digo a los chicos, es que entren, vean todo, se tomen el tiempo, leerlo así nomás, vayan a la primera, traten de entenderlo y después se la jueguen con la evaluación esta de concepto. ¿Cuál es el fin? Que cuando te la juegues con esta evaluación, la hacen tranquilo y en lo que responden bien, ya van asegurando de que eso ya lo saben. Y de ahí, con lo que no lo saben o respondieron mal, es lo que tendrían que reafirmar. De esa forma, ustedes ya van a tener una vista, digamos, una primera impronta de qué tanto le quedó al tema. Yo no sé. Bien, 33 minutos. Vamos con el tiempito jugado. Pero bien. Entonces, la idea es esa, de que ustedes vayan haciendo la actividad esta y puedan, como la pueden repetir de vuelta, ya tienen más o menos la idea. Después no la vuelvan a hacer otra vez ahí mismo, sino que en otro momento van, repasan lo que les faltó y vuelven a hacerlo de vuelta, ahí vuelven a medir qué es lo que le está quedando de fuera. En sí. Y por otro lado, lo importante es que aquellas respuestas que ustedes responden mal, estaría bueno que la traigan y me digan, che, Ale, ¿por qué esto me dio mal? Yo creía que era así o no. Si no les salió en ninguno de esos 2 intentos que le estoy diciendo de ver todo, rendir esa evaluación así no va y se fijan cómo van quedando, agarran y ahí ya tienen una duda. O sea, preparen la duda para poder aprovechar estos ratos que tenemos donde vamos a estar ayudándolos. Yo o todos los otros tutores. Y lo último son estas autoevaluaciones que van a tener en cada una de las unidades, que si la aprueban, también pueden hacerla todas las veces que quieran. Mayormente hemos tenido el problema de que los chicos lo terminan haciendo el día antes del examen, ya que si no aprueban esto, no pueden rendir el examen parcial que habíamos hablado en un principio. Es necesario que ustedes los vayan midiéndose con eso, porque cuando ustedes empiecen a tener los parciales, van a tener seguido uno o el otro de una materia, de la otra materia, se le van a empezar a cruzar, se le van a juntar las actividades, y eso va a ser problema porque llega un momento que algunos no llegan a tenerlas justo por irlas dejando.
Por eso es que yo les digo y les aconsejo que se metan, las hagan y vayan viendo si llegan al 60%, que es lo principal. Mientras después van a tener que preparar bien para rendir los exámenes, pero ya van haciendo o sea, una primera impronta de todo lo que va haciendo el tema para ir viendo qué tanto le va a costar prepararlo en otro momento, cuando sería el final, ya que es volver a ver todo junto y es más difícil que te quede. Y por último está la encuesta de cierre, que le van a hacer unas preguntas de mí, en el caso de que cada una les preguntan por el propio tutor, qué es lo que le parece y demás. Cada una de las unidades van a estar exactamente igual. Bien. Y acá ya volvemos. A ver acá. Listo. Volviendo a la presentación. eh, como les decía, mi forma de trabajo siempre es hacer por cada tema, yo hago una especie de resumen. Como decía, mayormente están los conceptos muy abstractos y eso hace de que no se entienda muy bien lo que se está hablando, y más en el caso de que como es una materia que se le suelen llamar de secundaria, no es principal como programación o teoría del sistema, yo les voy a contar por qué es tan importante esto. Eso es lo que muestra la primera unidad. En este caso, como les decía, cada semana vamos a tener que leer apuntes. En este caso van a tener sistema de gestión, teoría general de sistema con el enfoque de desarrollo de software, después realizar el cuestionario y luego la autoevaluación. Acá vamos a ver la unidad 1. Yo he preparado así una presentación tipo resumen. Eh, cargando. La primera unidad, ¿qué pasó? Virgi, arranquemos. Así antes de arrancar, decime. Contame la duda que Hola, tengas hasta acá. yo ya hice toda la unidad Sí, esa y hice la de autoevaluación. perfecto. Y en la autoevaluación hay una parte que hay que rellenar algo de retroalimentación. Sí. Hay una En parte que es, dice la retroalimentación si puede ser positiva o negativa. Yo busqué en los apuntes eso y no lo encontré de perfecto, cuándo puede sí. ser positiva y eso. Bien. De eso está ahí ahora no está justamente del apunte y ahí van a subirlo, ya lo comentaron una de las chicas que en lo que sería ¿cómo se llama esto? En el foro de consultas, que ahí siempre pueden escribir, estamos todos los tutores, todos los días estamos esperando y viendo en el foro de consulta para responder, así que la idea siempre se trata de responder en el momento. Ahí uno de los chicos lo dijo, nosotros lo corroboramos y van a subir en lo pronto en estos días y van a subir el contenido que faltó. ¿Sí? Ah, bueno, Entonces ahí lo van a listo, listo. explicar bien, no hay problema con eso, Mm. van a subirlo y lo van a poder hacer de vuelta. Ah, Ese bueno, justo sí. punto es el que estaba faltando y lo van a subir. Nos dijeron que comentamos, justamente en el foro dicen eso, que en estos días van a estar dando la actualización de eso. Ya que, bueno, todo esto estamos avanzando y vamos haciendo errores, cometemos todo el tiempo. Sí, sí, yo porque yo dije, capaz se me pasó en algún lado y no lo No, busqué y no lo quédate encontré. tranquila que sí, sabía que Ah, venía por ese lado, por eso estaba viendo de si alguno lo había hecho, de si se habían encontrado con ese ajá, problema. listo entonces. ¿Al- ¿Alguna otra duda de lo que viste? No, me fue bastante bien en la unidad, por lo menos las dos Sí, yo que estuve viendo, la hice. mayoría han tenido 70, 80, han ido bastante. Sí, sí, sí. Fue en ese nomás que no supe qué responder y bueno, le mandé, pero no, me salió mal igual. Perfecto, no, si le iba a pasar a todos, estaba esperando, por eso yo le preguntaba y ahora sabía que la mayoría le iba a pasar porque no estaba en ningún lado más. Yo no la preparé tampoco de este lado, por eso es que no podría darte la respuesta porque no estaba el apunte en sí de la explicación de eso. Gracias. No hay problema. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Voy al chat. Espero que Ángel está escribiendo. Bien. Mientras voy a ir avanzando, así no nos pasamos. Bien, para empezar a hablar del sistema, tenemos que mencionar a este señor, que si lo vieron, es Ludwig von Bader-Landfy, o Landfy es alemán, no, no lo sé pronunciar bien.
Este señor fue un biólogo y filósofo de la década del 50. Él fue de los primeros que fueron en ver que la biología, como era biólogo, entendía en la biología no como cosas sueltas, sino como un todo organizado. ¿Sí? O sea, en los animales y demás, porque al ser biólogo empezaba a verlo. Para él, los organismos son sistemas vivos que están en constante intercambio con su entorno. De esta forma de entender a la biología fue tan potente para él que empezó a sentar las bases de lo que es la teoría general del sistema. Que lo que hace la teoría general del sistema es ver a todo como sistemas, porque básicamente nos dice que existimos en un sistema de sistemas. El propósito de esta teoría es comprender y modelar las estructuras y dinámicas, o sea, cómo están armadas las organizaciones y, o sea, de los sistemas en sí, porque esto siempre trata de los sistemas. La idea central es que todos los sistemas comparten principios organizativos. Así sea un sistema en una organización o así sea un sistema en un grupo de animales, todos se organizan y se ve. ¿Qué pasó? Ah, mira. Bueno, ya lo continuamos del mensaje que estaba leyendo. Comparten principios organizativos universales, sin importar si son biológicos, sociales o, en nuestro caso, tecnológicos. Entonces, como le decía, el propósito es comprender y modelar la estructura y la dinámica de los sistemas. Me perdí con el mensaje. Continuamos. Hasta acá, más o menos, ¿le entienden esa parte de por qué la teoría general de los sistemas? Y el por qué se trata de ver a todo como un sistema en sí, ya que todo se relaciona. Párenme si algo no les queda claro. Bien, bien. Entonces, de esta teoría derivan 4 conceptos claves que vamos a usar en muchas partes de lo que sería la teoría, de lo que viene luego. Por eso es principal de marcarlo. Primero, es decir, que el sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que forman un todo y tienen un propósito en común. Por otro lado, tenemos lo que sería el ambiente, que es todo el entorno externo que influyen en nuestro sistema y cómo y con el que interactuamos. O sea, interactúa el sistema en sí. Y de eso, para poder entender cuál es el sistema y cuál es el ambiente, que sería todo el entorno externo, tenemos que saber separar los límites, que serían los límites que separan tanto al sistema del ambiente. Y un concepto importante que va a salir y vamos a ocupar muchas veces es el concepto de sinergia. Este es fundamental ya que es el efecto de... ¿Cómo era? Es el efecto que en conjunto que supera la suma de los efectos individuales del elemento. Eso quiere decir que el grupo no va a tener el mismo resultado de sumarlos individualmente, aunque estén en conjunto, sino que encima se, se supera, o sea, en conjunto, no quiero decir sinergia, sinérgicamente, porque ya me quedó a mí el concepto clave, pero en sí esa es la idea, de que todos juntos hacen mejor que separados. Es el famoso todo es más que la suma de sus partes. Se potencian, exacto. Esa es la idea, mayormente. Bien, esta idea se aplican en ciencias naturales, en ingeniería, en administración, en economía y sí, justamente lo vamos a ver aplicado en la programación. Por eso es que lo vamos a ver estos temas. Acá vamos justamente, ¿por qué estudiar sistemas en programación? Es porque vamos, ¿ves? Porque permite entender cómo se relacionan las partes de algo en programación y en las organizaciones, tanto para la materia que es organización empresarial, ya vamos a ver todo desde el punto de vista empresarial, pero al mismo tiempo nos sirve desde el punto de vista de la programación. Nos da varias ventajas. Primero, nos da la visión integral, que como decíamos, un sistema es un sistema dentro del sistema, nos ayuda a ver a los problemas que de forma compleja, entendiendo no solo cada parte del código o cada sector, sino también en cómo se conectan en sí, cómo se relacionan. A esto lo llamamos enfoque holístico.
que es ver el bosque y no solo el árbol en sí. ¿Queda claro ahí? Bien. Segundo, nos da el tema de organización y estructura. Con esto sería, digamos, es la única forma de desarrollar proyectos complejos como un software o los procesos enteros de una empresa, el proceso de forma de trabajo, para que se escuche el ruidito y no sé si es que entra alguien o que... ¿Dónde está? Discúlpenme, porque si es alguien que quiere entrar a la sala, sala a espera. No, no hay nadie. Siento el ruido del chat, capaz que es porque no entro a ver los mensajes, sigue sonando. Continúa. Entonces, estamos. El segundo, bueno, era como los complejos enteros software y demás, sin volvernos locos. Después tenemos tercero, es que tiene la aplicación interdisciplinada. ¿Qué dice? Nos sirve para diseñar un software, pero también para entender cómo funciona la empresa en sí. Eh, es más que nada todo el tema de la relación entre unas y otras y cómo se influencian en sí. Sí, no, no sé, bueno, me suena y no sé de qué me está sonando y estoy en la pregunta. Bien, aplicación interdisciplinaria. Bien, lo otro es la mejora de la toma de decisiones, identificar entradas, procesos, salidas y retroalimentación. Y por otro lado, tenemos, siguiendo con los motivos de por qué, estamos acá. Nos sirve para mejor la toma de decisiones, entender de sistemas, nos ayuda un montón a identificar qué entra, que serían las entradas de un sistema, cómo salen, perdón, cómo se procesan y luego qué salen, que serían las salidas. Y cómo ajustamos todo esto dependiendo de lo que es la retroalimentación. Y quinto es el fundamento para el enfoque sistémico. O sea, es verlo todo como un sistema. Nos da una base sólida para agarrar un problema que parece en un dolor de cabeza en sí y convertirlo en partes súper complejas, súper complejos de forma efectiva y adaptativa y sostenible. Perdón, los reconfundí, pero ¿se entiende? ¿Se me escuchan? Sí, sí, sí. Ok. Esa parte que usted estaba hablando por último, que es el enfoque sistémico, eh, Sí, no sería como, por lo que yo entiendo, como simplificar todo un grupo de elementos en un sistema y analizar solo el sistema individualmente para claro, hacerlo es más la parte sencillo. que decía eso, de que cuando vos ves al sistema solo, la teoría del sistema dice que un sistema no tenés que verlo solo, sino que tenés que verlo como al todo, como un todo, y no solo el todo, sino que también se relaciona con otro sistema. Es la parte que decía que tenemos un sistema y un suprasistema, que es la parte de arriba, así como tenemos subsistemas. Eso tanto en un programa como en una organización. En una organización podemos ver que el problema, sin ir yendo al caso, poner, hay un problema con un empleado, pero el problema no solo es el empleado, sino que también se puede ver qué es lo que está pasando por el lado de atrás, dónde están las relaciones que tiene el empleado, dónde se encuentra, cuánto trabajo se le da, todo eso. Entonces ahí vos ves que el problema no era el empleado, sino el todo. Así, tanto en una organización como en un programa, cuando vos vas a un programa no te anda y por ahí no era el programa, era la base de datos que se había caído. Pero si uno siempre se enfoca en la idea del sistema y entender el sistema y ver el sistema, no encontrás que por ahí el problema no es el programa en sí. Muchas veces se llama que ¿cómo se llama? El problema está entre el programa y la silla, que se suele decir cuando un programa no anda y que el problema no es el programa, sino el que lo está usando, es la persona que tenés sentada enfrente de la silla. Eso es en sí. Entonces, la teoría general se usó para lo que es el enfoque sistémico, tanto en lo que es un programa o en una organización. ¿Ahora se entiende? Ok, entonces sería como elegir más, o sea, uno tiene un problema en un sistema y a lo que va el enfoque sistémico es, uy, la moto, es
analizar no solo ese sistema, sino, digamos, elegir como un scope de varios sistemas que se relacionan con el que viene con el problema de inicio y ver por dónde puede venir el problema. Algo por Exacto, ahí. es la idea de siempre verlo al todo. Entonces, por eso es que nosotros lo estudiamos, ¿sí? Es para tener, nos da ese enfoque de no cerrarnos en el problema en sí. Por el otro lado, ¿quedó? Sí, creo que sí. Sí, sí. ¿Cree que sí? No, lo podemos seguir resolviendo, no te das problema. Pero no, lo que estamos hablando es por qué lo estudiamos a la teoría, para que nos sirva para ese enfoque. Ok. Bien. Y luego tenemos el diseño de soluciones tecnológicas, que es esencial para diseñar aplicaciones escalables e interoperables, porque cuando empiezan a hacerse aplicaciones, por ahí no lo cerramos todo en una aplicación o en un programa, sino que empezamos a ver qué podemos hacer, lo que van a aprender luego, que son las API, que uno consulta a otra y demás. ¿Sí? Entonces ya no trabajamos haciendo todo un programa entero, sino que hacemos una consulta a otro sistema, o al sistema bancario, o el más rápido que van a empezar a hacer cuando hagan programas, que es el tema de la API del Arca, que es para hacer facturaciones. Cuando haces un programa, si haces las facturaciones todo por tu cuenta es una forma, pero se pueden hacer consultando y usando un software de lo que sería el Arca para hacer facturaciones. Bien, todos los sistemas en este caso... Para, ¿dónde? Sale para el programa, bien. Ahora, ¿cómo clasificamos a los sistemas? Hay varios criterios, pero los principales son estos tres. Según su origen, los vamos a clasificar en naturales, biológicos, artificiales. Según su interrelación con el ambiente, los tenemos acá. Lo tenemos como abiertos, que son aquellos que intercambian con el ambiente, o cerrados, que son aquellos que, que están aislados. Eso, bueno, y la complejidad, que era según simples o complejos. ¿Eso tuvieron duda de la diferenciación? Es bastante autoexplicativo. ¿Ah? O Sí, sea, eso, se sí. referencia prácticamente bien. Pero yo tenía ejemplos por si alguno no entendía. Por ejemplo, el tema del ambiente, esto es como se intercambia energía o información, por ejemplo, en una empresa o en un software que consume, como decía, una API de Internet. O cerrados son aquellos que están totalmente, digamos, no se relacionan con nadie, por ejemplo, un trabajo en un laboratorio. O algunos que tienen un software todo local y que no se relacionan por Internet, por así decirlo. Y de la complejidad es aquello que son simples, sistemas simples, que no son muy complejos, tienen pocas variables, o los complejos justamente ya que tienen varias variables. Todo puede cambiar. Continuamos. Bueno, todo sistema tiene elementos fundamentales que lo tenemos que ver, que lo tiene cualquier sistema. Son 4 pasos lógicos que seguro les suenan la lógica de programación. Tenemos lo que es, que lo vieron en lógica de programación, para rendir lo que es el ingreso. Tenemos lo que serían los elementos de entrada, son los insumos o datos que recibimos del exterior. Por otro lado tenemos los procesos, que son los que hacemos con estos, las transformaciones internas de esos datos en sí, o lo que entra la información. Luego tenemos la salida, que es el resultado o producto final para, que entregamos. Y por último, siempre está el tema de la retroalimentación. Esto es muy importante, ya que gracias a lo que podamos ver desde la salida, vamos a tener lo que es la retroalimentación para modificar lo que sería el proceso de la parte de entrada. ¿En eso alguno tuvo una duda? ¿O no le quedó claro esa parte? Que me digan sí y yo sigo. Ah, yo lo entendí. Perfecto. Sí, perfecto, bastante claro. Lo de retroalimentación. ¿Qué pasó, Alan? La retroalimentación prácticamente en todo sistema está todo sistema tiene un fin. O sea, necesita, ingresa algo, se procesa, sale. El cómo sale es lo que tenés que ir viendo para saber si tenés que ajustar lo que entra o el proceso. Eso siempre lo ve, cualquier sistema lo tiene. Por ejemplo, hasta
ir a la biología. Un perro aprende justamente porque tiene su proceso, agarra, quiere hacer algo, si no sale como él quería, busca otro método y otra forma. Eso es la retroalimentación, cuando el mismo sistema aprende y modifica sus procesos en lo que sería toda la salida. Entonces siempre hay una retroalimentación. En los programas, cuando se hace un programa, la retroalimentación lo tienen por encuestas o feedback, donde van viendo qué cosas están mal para poder procesarlo y arreglarlo. Todo sistema en sí funciona así. Perfecto. Seguimos. Propiedades clave de los sistemas. Acá esto se va a medio repetir porque vamos a ver las propiedades y luego vamos a ver cómo lo aplicamos en la cómo lo aplicamos en lo que es una organización y cómo lo aplicamos en lo que es en programación. Entonces tenemos las propiedades clave de estos sistemas. Está la homeostasis, que es la capacidad de mantener el equilibrio interno. Y por otro lado tenemos la adaptabilidad, sale de lo que sería la teoría del sistema, todos estos conceptos, ¿sí? Propiedades claves. La adaptabilidad es cómo respondemos a los cambios o sea, cómo el sistema responde a los cambios del entorno. Por otro lado tenemos la equifinalidad. Esto es muy importante porque mayormente creo que ustedes lo vieron cuando estaban en la teoría de lógica, en la parte de lógica de programación, que prácticamente pasaba, si alguno estudió con algún compañero o vieron la parte de lo que era el código y demás, era el hecho de que en el pseudocódigo, de que podés llegar al mismo fin con distintos procesos. Y en la programación lo van a tener mucho, ya que hay veces que se van a enredar en un proceso o en un algoritmo para hacer algo y capaz que había otro que lo hacía más simple. Entonces la equifinalidad habla de que lograr un mismo resultado partiendo de condiciones o caminos distintos. Por otro lado está el tema de la sinergia, que era lo que vimos y lo vamos a escuchar muchas veces, por eso lo pusimos en principio, que lo hablamos en un principio, era cooperar para que el resultado final sea mucho mayor que las partes que lo que logran las partes individuales. ¿Sí? ¿Duda por acá? No, profe. Perfecto. Por el otro lado, los sistemas, y en la teoría del sistema, habla el tema de lo que es el modelado de sistemas. ¿Qué es lo que es el modelado de sistemas? Antes de ponernos a lo que sería en programación, a programar como locos y empezamos a escribir y nos gastamos en hacer todo un programa y después probamos a ver si anda, y si no anda, volvemos a hacerlo y nos fijamos y vamos a hacer todo un proceso que se podría haber visto antes. Y a eso se le llama el modelado. Modelado es, acá dice como definición, la representación simplificada de un sistema real que ayuda a comprender su comportamiento y prever justamente resultados. Entonces, tenemos que modelar y de esto vamos a tener digamos, en arquitectura, ponerles la parte más fácil es, no vamos a hacer el edificio para ver si funciona bien y si queda bien parado y después no, bueno, se está cayendo, vamos a hacer otro. No, todo eso siempre tenemos un modelo antes. Una maqueta. En programación vamos a tener exactamente lo mismo. Vamos a hacer un mini programa o se hacen lo que se llaman diagramas de flujo o lo que es la maquetación UML, ya lo vamos a ir viendo que se va a ver después en programación. Pero en sí la idea es esa. Antes de mandarnos a hacer el edificio, podemos hacer eso modelado de sistemas en una forma que representen y podamos ver tanto las entradas, los procesos, la salida, e ir haciendo una retroalimentación sin tener que llegar a eso. Entonces, esa es la parte de la modelación. En los modelos hay tanto físico como en arquitectura, que es una maqueta arquitectónica, o abstractos, que acá entramos nosotros con los que son los diagramas de flujo o las fórmulas, digamos, para llegar a algo. O bueno, como decía, lo que es el diagrama de UML. También hay lo que son las simulaciones. Por ejemplo, los modelos en computadora para ver la dinámica de estructura o de temas complejos que eso ponerle están haciendo con el tema de los modelados de la IA y demás. Entonces acá estamos en duda de que para qué nos sirve esto,
como decía, nos facilita la toma de decisiones, nos deja experimentar sin afectar al sistema real y fundamentalmente antes de pasar a producción, ¿sí? O sea, no vamos a hacer el edificio si no tenemos la maqueta de ver cómo queda, qué tal se ve y que no haya ningún error ni ningún problema. ¿Se entiende la parte de modelado? Sí. Bien. Entonces, perfecto. Entonces, por la parte de lo que es el modelado, hay un proceso simple que como la idea que lo que le explicaba siempre es, teoría general del sistema es una teoría. De la teoría nosotros aprendemos para poder aplicarlo en lo que es organización en la materia y lo que es en programación en lo que sería futuro. Lo más resumido, digamos, un mini resumen de cómo se hace un proceso modelado, simplemente para armar un modelo es súper metódico y se mantienen estos 4 pasos. Primero, identificamos el sistema, si es un programa o el sistema si es una organización. O sea, o se puede considerar un sistema el grupo de alumnos que se juntan para hacer un trabajo práctico. Ahí tenemos un sistema. Por eso siempre decía que todo es un sistema en sí. Y por eso la teoría general se puede aplicar en todos los sistemas que encuentre. Entonces, tenemos el sistema, tenemos que marcar primero, lo identificamos y luego marcamos sus límites. Un grupo de alumnos que se juntan para hacer un trabajo práctico son ellos. El límite está entre esos 4. ¿Cómo trabajan ellos? ¿Dónde se relacionan? Y ahí tenemos lo que serían el exterior y demás, como veníamos viendo. Ven cómo se puede aplicar a cualquier cosa, a cualquier lado el sistema. Entonces, esto que veían como abstracto, que decía el compañero, que eran muchos conceptos abstractos, el conocerlo primero y luego ir viendo cómo aplicarlo, podés identificar y entender siempre cualquier sistema. Como decimos, tenemos el grupo de alumnos, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que hay? Los límites son ellos 4, ponele. ¿Qué es lo que hacen? Se juntan y hacen el trabajo. El ingreso es todos los libros y todos los apuntes y videos que tienen que estudiar para hacer el trabajo. Y la salida es el trabajo terminado. ¿Cómo queda el trabajo? Si se ve, se corrige, se ve que está medio mal, entra de vuelta, modificamos todo el proceso y volvemos a hacer otro trabajo arreglado. Así es como se va aplicando todo lo que vamos viendo, ¿sí? Entonces, por la parte de... Genial. Por la parte de definimos cuáles son, lo segundo, aparte de identificar del sistema, identificar sus límites, vamos a definir cuáles son sus elementos y cómo se relacionan entre sí. Establecemos las variables críticas, o sea, todo aquello que puede cambiar, lo que puede hacer fallar o tener éxitos, ¿sí? Es como buscar esto crítico, es como si tenemos un grupo de alumnos para hacer un trabajo, pero uno tiene la computadora, ya entendemos que eso es una variable crítica. Porque si no tenemos cómo hacerlo, ¿cómo hacemos si no viene? Y así vamos a ir identificando desde ese modelo, porque lo podemos dibujar y escribir y armar el proyecto antes de. Entonces, esto es el proceso de modelado. No tenemos que ir juntarnos y darnos cuenta que justo la variable crítica era que teníamos que traer la computadora. ¿Sí? Entonces, ya con esto, después de de establecer las variables críticas, vamos a validar el modelo con la observación del sistema real. Entonces, ya como tenemos el modelo en sí, pasamos a lo que es la validación. ¿Qué quiere decir? Que si en mi maquetita tenía a los 4 pibes que iban a hacer el trabajo práctico y demás, ¿se parece a lo real? ¿Encaja con lo real? ¿Se ve con lo real? Perfecto, está armado el sistema. ¿Se entiende? O sea, el modelado. ¿Queda claro cómo hacemos un modelado? Eso se aplica para hacer como decía, una maqueta. Nosotros vamos a ver el edificio, cómo tiene que ser, qué sé yo, y queda una representación. Pero para lo que es un sistema, es una representación, como decía, física o abstracta. Continuamos. Ahora vamos a ver como todo lo que es la teoría general del sistema, igual está más aplicada en lo que serían los apuntes. En los apuntes tenemos lo que es la teoría en sí, pero nosotros vamos extrayendo el qué y el por qué y ocupar las definiciones, digamos, o los conceptos para que les queden claros. Entonces, ¿qué aporta esta teoría? O sea, estas cosas que aprendemos de entender todo como un sistema, ¿cómo lo aplicamos en organización empresarial, que es la materia, justamente para lo que es organizarnos en sí? Es, bien, estamos, bueno, ya estamos casi terminando.
Veamos qué aporta entonces. Una empresa es, por definición, un sistema abierto que interactúa con su entorno todo el tiempo. Entonces, con el enfoque sistémico nos permite como distintos departamentos, nos permite ver cómo los distintos departamentos, en sistemas de recursos humanos, marketing, etc., trabajan juntos para lograr una meta. Además, nos ayuda a analizar cómo factores externos, como por ejemplo la competencia, nuevas leyes, nos afectan en sí. Por otro lado, estamos el tema de... Ah, el compañero, ¿te acuerdas que vimos el tema de la parte del enfoque sistémico? Se refiere a eso, en cómo ver una organización o un programa o lo que sea como un sistema. Al darle un enfoque de sistema, ya en ponerlo acá en la organización nos permite un análisis integrado de los componentes empresariales, por ejemplo, recursos humanos y demás. Ahí se ve mejor. Bueno, no sé si está... Pero sí. Sería como armarse los límites del alcance de lo que uno tiene que analizar para hacerlo más sencillo. Va por ahí. No. Enfoque, te lo voy a hacer más corto. Enfoque es cómo lo vemos. Sistémico es verlo como sistema. El enfoque sistémico es una organización, la vamos a ver como sistema. Si la vemos como sistema, empezamos a aplicar entrada, salida, transformación, retroalimentación, que fue lo que aprendimos. Podemos clasificarlo como simple o compleja. Podemos, o natural o artificial. Es como aplicar la teoría de sistema a una organización. Una organización nunca te hubiese imaginado de que si la puedes clasificar como artificial o natural, o que la puedes clasificar como simple o compleja, o que la puedes ver como sistema y podés ver que tiene límites, o lo podés ver. Entonces, aplicar es tomar cualquier cosa y darle un enfoque sistémico. Quiere decir verlo como un sistema. Nunca te ibas a imaginar que un grupo de pingüinos lo ibas a ver como un sistema organizado. ¿Me explico? Sí. A eso se refiere, es ver algo como sistema. Bien, por otro lado, ya lo vamos a ver cuando pasemos a programación. Tenemos el tema del globalismo y totalidad. Aplicando de la teoría general del sistema, empezamos a ver que no podemos entender a una empresa mirando solo el área de ventas. Hay que ver el todo. O sea, la organización o la empresa no es solo el área de ventas, sino que también están las estrategias que tienen que alinear cada empleado con la visión general, está el tema de la competencia, todo lo que integra a ese sistema que es una organización. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Siempre es como ir aplicando cómo aplicamos todo lo que es la teoría general del sistema para verlo. Esto ya no es una organización, sino que para mí ahora es un sistema. Y ahí estoy haciendo un enfoque sistémico. Ya no lo veo como una organización, lo veo como un sistema. A un programa lo veíamos como un programa, un jueguito, a un juego lo ves como un sistema, un programa, como un juego, y aplicar el enfoque sistémico es dejar de verlo como un juego y empezar a verlo como un sistema. Así es como se hace el enfoque sistémico. Seguimos. Bueno, el globalismo de totalidad, que es comprenderlo todo como un todo, ¿sí? Y por otro lado tenemos lo de la interdependencia, que eso se veía que todos los sistemas tienen interdependencia. La organización tiene interdependencia también. Si cambiamos algo en un sector, impacta tanto en el resto. Por ejemplo, si optimizamos procesos, evitamos que las áreas trabajen aisladas. Por ejemplo, los famosos silos o silos organizacionales. Eso lo vamos a ver. ¿Se entiende la interdependencia? En sí lo que estamos haciendo acá es, vimos primero la teoría general de los sistemas, ahora lo estamos aplicando primero en la organización y después vamos a ver cómo los mismos conceptos los podemos aplicar en programación. Continuamos entonces. Por otro lado, tenemos el concepto que habíamos visto en un principio, que es lo que era homeostasis. Habíamos dicho que era la capacidad de mantener el equilibrio interno del sistema frente a cambios de afuera. En una organización es crear políticas y procedimientos para que la empresa sobreviva a las crisis externas, como que se caiga un proveedor o cambie de golpe el mercado. Ahí es donde una organización, la vemos como organización, pero vemos que hace todas esas cosas, pero ahora podemos verlo como un sistema.
es un sistema que se mantiene y que tiene la capacidad de mantener el equilibrio interno frente a cualquier cambio. Por ejemplo, lo que fue la pandemia. En la pandemia los sistemas que justamente eran abiertos y que podían ver cómo mantener el equilibrio lograron seguir y otros no. ¿Se entiende? Entonces ahí ya es como, volvemos a lo mismo. Vamos a aplicar la teoría de ver cómo las organizaciones como un sistema y no como una organización. Por el otro lado tenemos lo que es adaptación y entropía. Lo habíamos visto, era acá es un sistema que no se adapta, está destinado al desorden. Acá nos decimos, una empresa o un software que no se adapta entra en desorden, a lo que llaman entropía, y eventualmente colapsa. En esos ejemplos, varios. Pero, nada, no sé si algo de eso lo tienen claro. ¿Una respuesta? Bueno, perfecto. Un ejemplo de adaptación de un sistema. En realidad, cualquier sistema, si no se adapta al entorno, muere. Hay un ejemplo muy grande que no sé si se acuerdan de Blockbuster. Blockbuster era una empresa de alquiler de películas y de CD, DVD y demás. La misma empresa no se adaptó a la evolución. Es más, hay un, bueno, no sé si lo saben, pero Blockbuster era una empresa de video y el que inventó Netflix vino y le quiso vender la idea. Blockbuster le dijo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Quién quiere ver películas en internet? No, no lo vamos a hacer, no se lo compró. El tipo fue y hizo el Netflix solo por su cuenta y hoy por hoy fue gracias a Netflix, o sea, fue Netflix y la reproducción de películas en internet lo que hizo que prácticamente cerrara Blockbuster. Pero Blockbuster fue el creador de Netflix, fue a venderle la idea. Al... Ahora todavía no llegó a jerarquía de sistemas. Entonces, la adaptación y la entropía hace eso, de que uno cuando está cerrado no se puede hacer. Otro, por ejemplo, fue Kodak. Kodak se empezó a cerrar porque no se adaptó a lo que fue la tecnología, los celulares y demás. Quiso sacar un teléfono, pero no llegó porque llegó tarde, no se fue adaptando y todo lo que no se adapte muere. Sin ir más lejos, aplicaciones, programas, Facebook que ya no está funcionando, si no se adapta, siempre tenés que estar todo el tiempo adaptándose a todo lo que va pasando, si no termina cayendo. Eso es lo que es la adaptación y el hecho de que siempre un sistema que no se adapta tiene el destino del desorden o que se termina muriendo, por así decirlo. ¿Quedó claro? Por otro lado, genial. Entonces, por el otro lado tenemos el tema de la jerarquía de sistema, que en las empresas tienen múltiples niveles, desde la gerencia hasta equipos de desarrollos individuales. O sea, tanto en una empresa que tenemos los distintos niveles, están los gerentes, están los encargados, están los empleados, en los equipos de desarrollo también, todos trabajan dentro de un sistema mayor. La jerarquía del sistema, justamente, cuando vos mirás algo como un sistema, siempre hay jerarquía, siempre hay múltiples de niveles y encima justamente está lo que en la teoría sale como suprasistema, que todos somos parte de un sistema más grande. Sí, nosotros somos, ustedes son los alumnos, el grupo de alumnos, eso es un sistema en sí, pero después el alumno y los profesores, el profesor o yo como tutor, somos un sistema de lo que es la materia de organización empresarial. Pero más arriba está el sistema de lo que es la UTN, y más arriba está el sistema de universidades, y más arriba está el sistema de educación, y el sistema de educación forma parte del sistema del gobierno donde están todos los otros sectores. ¿Se entiende? Entonces siempre, cuando vos ves algo como un sistema, hasta en un mismo juego, en un juego tenés todo, todo tipo de jerarquías que manejan. ¿Queda claro? A esos son los múltiples niveles, tanto sistemas superiores, suprasistemas o subsistemas. Y por último, la idea de que finalidad, que como lo vimos, era llegar a un mismo objetivo que puede lograrse de distintas formas. Por ejemplo, hay que ser flexible. Se puede llegar a la misma meta empresarial usando distintos métodos o adaptarnos a los recursos que tenemos en sí, porque si en un momento no tenés algo, no se puede caer todo.
¿sí? En una empresa. Así como en una empresa, si cada un proveedor, aprenden de que se puede conseguir de otra forma y se puede hacer de otros métodos para poder llegar al mismo objetivo. Eso es la que finalidad aplicada en lo que es la organización empresarial. Y ahora acá vamos a usar todos los principios de la teoría general del sistema, vamos a aplicarlo, que sería lo que más nos toca a nosotros de cerca, que son la parte del desarrollo, ¿sí? Entonces, los principios de la teoría general de los sistemas que aplicamos directo al desarrollo de software está en el ver justamente, acá dice, el software como sistema sería el enfoque sistémico como en el software, ¿sí? ¿Se entiende? Vemos ahora un software que lo veíamos como un programa. Nunca hubiese visto que a un programa vamos a tener entrada, salida, o que en un programa vamos a tener equifinidad, o que los programas tienen sinergia, o que los programas tienen globalismo, porque ya no es tu programa con todo lo que aplica alrededor. Porque siempre te van a aplicar políticas que te dicen que tenés que modificar tu programa, siempre van a aplicar la gente. Sin ir más lejos, hay un ejemplo muy grande. No sé si todos han visto que Facebook, antes habían otra aplicación porque Google había sacado Google Plus, que quiso hacer lo mismo que Facebook. Y LinkedIn era una empresa para competir con ellos para de relaciones, y, o sea, eh, de personas, o sea, una red social quiso ser. Pero la gente lo empezó a adoptar y lo terminó convirtiendo en eso. Sin ir más lejos, Tinder era para conocerse y la gente hace. Entonces esa adaptación siempre va cambiando dependiendo del globalismo de todo fuera del programa. Ya no es solo un programa, sino es el entorno y cómo ves todo como un sistema, ¿sí? Entonces, al ver el software como un sistema, lo vemos y lo podemos identificar como un sistema abierto. Nuestro programa ya va a interactuar siempre con tanto, no solo con personas, sino también con el hardware, que siempre va a tener que ver, por ejemplo, el programa no te va a servir en una computadora y en otra sí. Eh, Va a interactuar también con los usuarios, con base de datos, con APIs de terceros. Por otro lado, tenemos aplicar lo que es el globalismo, que sería la plataforma funciona bien. Te escucho, a ver, leo mejor. Ay, a ver, ahí voy. En la autoevaluación tenía esa duda de qué relación tiene el enfoque sistémico con el desarrollo del software. Eso, el enfoque sistémico, vuelvo a decirlo, enfoque es mirar, sistémico es ver las cosas como un sistema. Entonces, el enfoque sistémico en la organización empresarial es verlo como organización empresarial. El enfoque sistémico al desarrollo es ver al desarrollo como un sistema. Tanto como un sistema del programa, así como un sistema el proceso de desarrollo, que lo van a ver después, que es, no sé, en programación creo que lo dan, lo que es el ciclo de desarrollo. O también lo ves después en la segunda materia que es metodología de sistema. El ciclo de desarrollo es cómo desarrollamos un programa. Es un ciclo largo que se hace. Primero tenemos la idea, después buscamos cómo hacerlo, cómo dividimos el trabajo y demás. El proceso en sí es un sistema que se va a volver a aplicar, que es una metodología, y se aplican muchos distintos temas de metodología. Entonces ahí tenés un enfoque sistémico a un trabajo, a una organización, a un orden en sí. ¿Sí? A eso se refiere enfoque sistémico. Es ver todo como un sistema. Y a partir de verlo como un sistema, empezás a identificar qué es lo que es. ¿Es abierto? ¿Es cerrado? ¿Se relaciona? ¿No se relaciona? ¿Qué, qué es el ambiente? El ambiente van a ser la competencia, van a ser los usuarios, van a ser todo lo que se relaciona por fuera. ¿Cuáles las transformaciones? Todo lo que ocurre por dentro. ¿Cuáles son los límites? Siempre tenemos que tener los límites bien definidos, porque en una organización, si vos no tenés los límites definidos, si en un grupo de gente no se ve el límite definido, en un programa no tenés los límites definidos, vas a abarcar y te vas a terminar perdiendo o saliendo del foco, ¿sí? Ok, Entonces, entonces, uy, te escucho, te escucho. eh, en el caso de un programa, de un software, a aplicar el enfoque sistémico a eso implica, o bueno, la idea sería, la finalidad sería como abstraer la funcionalidad de ese programa para poder analizarlo desde fuera, sin necesidad de
tocar temas de software directamente, sino que tratar cómo es el... Aplicás todo lo que vimos. Es aplicar en el software todo lo que vimos. ¿Qué vamos a poder? Al verlo como sistema, ya no es un programa. Tenemos un sistema. Quiero hacer el programa, por ejemplo, un programa de red social. Yo le voy a aplicar el enfoque sistémico. Ya no lo veo como un programa de red social, lo veo como un sistema. Es decir, el enfoque sistémico aplicado en este software es todo lo que vimos. ¿Cuál es el globalismo? ¿Cómo es la homeostasis? La homeostasis en este programa de red social tiene que ver de cómo lo mantenemos para que no se caiga, cómo hacemos para... Empezamos a aplicar todas estas teorías, conceptos que tenemos, como decía el compañero, que son todos conceptos abstractos, le ponemos forma. Por ejemplo, acá, al aplicarle ese enfoque sistémico, vamos a ver al software como un sistema. Entonces, al verlo como un sistema, lo podemos identificar como abierto, porque no es cerrado en sí. Siempre interactúa con el programador, interactúa con el usuario, interactúa con otros programas, ¿sí? Porque un programa está en una computadora y en una computadora actúa con el sistema operativo, ¿sí? Entonces, después vamos a aplicar con el enfoque sistémico, podemos ver lo que es el globalismo, que la funcionalidad depende de la interacción y coordinación de todos los componentes mismos y también de todos los que están afuera. Después tenemos lo que es la interdependencia. Y cuidado acá, un fallo en un módulo puede voltear todo el sistema. Un error en un login, por ejemplo, te bloquea toda la página, el acceso en una página. Entonces, acá existe también lo que es la interdependencia, que existe en una organización, existe en un software, en el desarrollo cuando vamos a desarrollar y existe hasta en el mundo animal, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que es homeostasis, que dijimos, en este caso tenemos que armar un sistema con tolerancia a fallo. Si se cae un servidor, que el sistema siga operando. ¿Se entiende? Entonces, habíamos dicho la homeostasis, que era aquello que cómo el mismo sistema se mantiene. Acá aplicado en el software, hay que ver, al considerarlo como un sistema, tiene que tener una homeostasis, o sea que se tiene que saber mantener o cambiar o modificarse para adaptarse a tanto al tiempo, al entorno, a la computadora, a lo que sea. ¿Se entiende? Genial. Perfecto. Y tenemos, por último, la adaptación. Como decía, el código tiene el poder de evolucionar si cambian las tecnologías o lo que pide el cliente en sí. Entonces, es como decía, sin ir más lejos, por ejemplo, tenemos Instagram y TikTok convirtieron lo que serían las redes sociales a la necesidad del móvil. Eso hizo que Facebook fuera como modificándose, no solo Facebook, oh, ya, la voz de tanto hablar. También tenemos por otro lado lo que es YouTube, porque la gente ya se empezó a acostumbrar a ver videos en el tamaño largo de la pantalla, entonces la gente ya no era muy cómodo ver el video de YouTube arriba con todas las referencias abajo. Entonces YouTube, ¿qué hizo? Hizo el tema de que ahora puedes ver las especies de reel que tiene YouTube. O sin ir más lejos, WhatsApp con los estados, Instagram con los estados, todos van adaptando y van evolucionando, porque si no, la gente deja de usarlo. Entonces, otra vez, aplicamos. Sin ir más lejos, Mercado Libre era una aplicación Era de remate.com, era como empezaba en un principio, era para rematar cosas que vos tenías en tu casa y vendías usado. Y ahora es una billetera virtual. Eso es la adaptación. Así como una empresa se tiene que adaptar y ir evolucionando y cambiando para poder llegar a algo, un software también va a tener que eso. Entonces, la idea es esta siempre. Vamos a aprender, estamos aprendiendo la teoría general del sistema y después vamos a ir, tanto en este caso como a futuro, por eso es el primer tema, vamos a ir aplicando todo esto. Por último, acá está lo que es la definición de X finalidad. Podemos resolver un problema o un algoritmo, como decía, de distintas maneras para llegar al mismo resultado exitoso. Podemos usar distintos lenguajes. Prácticamente cuando vean después los lenguajes, van a aprender que usar Python, usar Java y demás.
prácticamente es llegar a lo mismo, solo que tienen distintos métodos, distinto lenguaje para usarlo. Pero se llega a lo mismo, sí. Bien. Entonces, acá tenemos donde aplicamos todo, prácticamente todo esto en la práctica. Acá vemos que en el diseño de arquitecturas modulares, por ejemplo, armamos microservicios que escalen de forma independiente. En el modelado de sistema usamos lo que son los diagramas UML. El diagrama de UML lo van a ver a futuro, que son como, prácticamente es como construir un programa en una hoja de papel, donde vos vas poniendo las variables, vas poniéndote y vas viendo cómo se relacionan distintos algoritmos, por así decirlo. Pero está determinado en un orden que ya todo el mundo lo usa por igual. Lo van a ver en programaciones. Después está en la gestión de proyectos, donde viendo qué dependencias pueden traernos riesgos, ¿sí? Y en lo que es el testing también y calidad, donde vamos a analizar el impacto de pruebas y demás. Ahí estamos aplicando lo que es la retroalimentación, donde tenemos el sistema que es el programa y en la parte del testing es del probarlo y tiene una retroalimentación para adaptarse o modificarse según. ¿Ven cómo todo se va relacionando y se puede empezar a aplicar los conceptos que tuvimos desde un principio en cualquier marco en sí? Eso fue lo que hizo el von Bartholfeld, el alemán ese, que inventando esa teoría, cómo todos se relacionaban, todos encontraban y todos tenían estas mismas propiedades, sea cual sea el sistema y sea cual sea la cosa, programa o lo que sea, lo podemos ver como sistema. O sea que le podemos aplicar el enfoque sistémico a todo. ¿Qué es lo que tiene esto? El beneficio del enfoque sistémico es la mejor comprensión, es cómo podemos entenderlo. Al verlo como un sistema, podemos empezar a entenderlo porque vemos el análisis holístico de la complejidad. Sin ir más lejos, un problema lo podemos ver como un sistema. Un problema es un sistema. ¿Qué pasa con el sistema? Tiene entrada, tiene proceso, tiene salida, retroalimentación. Un problema no lo podemos ver al problema solo. Tenemos que ver todo el entorno, ¿sí? Y así empezamos a aplicar el concepto. Un problema prácticamente tiene adaptabilidad. Según cómo pasa, si sigue creciendo, el problema se va haciendo más grande, se va adaptando y se va modificando y se va haciendo mucho más grande porque va escalando, ¿sí? Y si vos lo ves como un enfoque, podés saber que ese problema, si no lo alimentás, se muere. Si no lo... Entonces así es como podemos identificar cualquier cosa con el enfoque sistémico, ¿sí? Por eso también, como dice acá, hay mayor flexibilidad, ya que podemos hacer los sistemas adaptables y escalables, y después identificación de riesgo, tanto en detección de puntos críticos, como decía, en un sistema sabemos que críticos son las entradas, si cortamos las entradas podemos romper y demás. Ver todo como sistema en sí nos sirve para entender, ¿qué sería? La optimización, optimizarlo y demás. Acá está justo optimización de recursos, que es la minimización de redundancias. Y acá, ¿qué pasó? ¿Termina acá? No, ahí está. Bien, y en conclusión, la teoría general de los sistemas y en el futuro de la programación, decimos que el conocimiento de la teoría general del sistema y el enfoque sistémico, que vuelvo a explicar, es ver todo como sistema, es crucial para abordar la complejidad tanto en el diseño del software, así como en la toma de decisiones de las organizaciones. Con esta base, estarán mejor preparados para aplicar los principios de la teoría general del sistema, tanto en proyectos de programación, así como en análisis de datos, en diseño de soluciones tecnológicas, y que respondan a las demandas de un entorno cada vez más interconectado y dinámico. Y eso es. Muchas gracias, chicos. No sé si alguno tiene alguna duda y si esto los dejó mucho más claro lo que había en la teoría. Si vamos al caso, sería. Uy, la moto. El objetivo de esto sería como
bueno, sería una forma de simplificar un sistema complejo para poder entenderlo y ver cómo se comporta con su entorno, vaya. O sea, para poder, al final, lo que dice la materia, ¿no? Organizarnos en cosas, de nuevo, Sí, simplificando no el un problema. comportamiento del sistema, de la En organización realidad más no bien. un problema. A todo. Es lo que te estaba diciendo. Eh, Tirame algo que se te ocurra y vamos a ver cómo lo identificamos, cómo lo aplicamos el enfoque sistémico. Lo que quieras. Ah, Cualquier uy, cosa. ¿Qué tenés? Cualquier cosa que tenés. La computadora es un sistema. Podés encontrar límites, ves los límites. Podés encontrarle la entrada, tenés la entrada. Podés encontrarle salida, qué es lo que sale de eso. Podés ver la retroalimentación, justamente si te están dando mal, lo vas a encontrar. ¿Por qué te anda mal? Te están dando mal por tal cosa. Volvemos de vuelta para atrás. ¿Ves? Por ejemplo, en una sociedad, cualquier cosa, los invito a que practiquen justamente para aprovechar y reforzar la teoría. Vos ponete a ver, lo que sea, además, un vaso, es un sistema, prácticamente. Ingresa cosas, sale cosas, si no se adapta, vamos a tener justamente porque el que creó fue modificando y adaptando, porque primero era un cacharro y después fue, ¿se entiende? No solo un problema, no solo un software, no solo una empresa. La teoría general del sistema se aplica a todo. Lo que nosotros estamos viendo en esta primera unidad es conocerla, a la teoría general del sistema, que es el hecho de ver a todo como un sistema y al verlo como sistema, encontrar sus elementos y al encontrar sus elementos empezamos a ver todas las partes con el enfoque holístico, que es verlo cómo se relaciona todo con todo, cómo interactúan, cómo el problema que podemos tener en una empresa o el problema que podemos tener en un software no solo depende del problema, sino que muchas veces gracias a entenderlo que hay un todo y hay un sistema superior arriba, así como hay un sistema inferior abajo, ellos pueden afectarlo, así como un programa o una organización o lo que sea, la política misma puede cambiar e interferir, que vos decís, ¿se relaciona políticamente? Sí, los software se relacionan políticamente, por eso hasta hay programas que vos podés largarle y te pueden servir en un país y en otro país no van a servir, porque el gobierno que hay dice que no, ocurre últimamente. Entonces, los sistemas, todo lo puedes ver como un sistema que se relaciona, que interactúan, que se adaptan, que todos estos conceptos que fuimos viendo, lo vamos a aplicar en todo. Pero lo importante de saberlo es que después nos van a ayudar en lo que sigue la materia a identificar tantos problemas y a ver cómo es la organización, porque por la parte de organización jerárquica lo vamos a aplicar también en otra unidad. Entonces, estos conceptos son, lo importante es saber qué significan. ¿Qué significa homeostasis? ¿Qué es un proceso de entrada? ¿Qué es un proceso de salida? ¿Se entiende? Sí. Alan, la clase se va a subir. Bueno, yo la estoy guardando. Más, ahora lo voy a parar. Porque terminamos acá, no sé. Uy, no, me pasé media hora, me van a matar. Chicos, no me odien. Eh, Obvio que después recorto lo redundante. Ay, ¿dónde no paraba esto? Acá. Además, esto debía ser una hora y me demoré un montón. De tiempo de grabación. ¿Dónde lo tengo? Acá. Detener.